Perfecto, entonces vamos a empezar ahora con la segunda sección de estas sesiones que estamos realizando. A ver, denme un segundo. Se apagó el video, no sé por qué. Ahí está. Se había apagado la cámara, no sé por qué. Em, y vamos a empezar allá a hablar un poquito de la operación, operatoria en general con fracciones y su asociación con los números decimales. ¿Sí? Entonces, como objetivo de esta unidad, vamos a tener estos de acá. ¿Sí? La idea es repasar un poquito los conceptos de fracción y operaciones, darle una interpretación igual como lo hacíamos antes, o como lo hicimos con los números enteros, y hablar un poco de la operatoria más básica de las fracciones, que sería el concepto de la amplificación, la simplificación también, que no está mencionada ahí, pero va de la mano, eh, suma y resta de fracciones, que vamos a conversarlo también, pero básicamente sabiendo sumar, uno está listo y la multiplicación de fracciones. ¿Sí? Y aparte de eso, después ver cómo digamos, se relacionan esta notación en fracciones con las expansiones decimales y los números decimales en general. Bueno, si esta cosa quiere cambiar la diapositiva. Ahí sí. Entonces, la pregunta digamos el punto de partida, más que la pregunta, el punto de partida es saber qué es una fracción, ¿sí? Y una fracción se define simplemente como el cociente, digamos, o el resultado de la división entre dos números enteros cualquiera, ¿sí? Excepto el único detalle importante es que el segundo número, digamos, por el número por el cual estoy dividiendo, puede ser cualquiera excepto uno solo. ¿Cuál no puede ser? ¿Por cuál número nunca puedo dividir? Por cero. ¿Sí? Entonces esa es la única restricción que tenemos, ¿ya? Y claro, esa restricción aquí no está mencionada, pero es algo que ustedes tienen que tener siempre presente, ¿sí? Si en algún momento les aparece alguna expresión que se anula, digamos, en el denominador de una fracción, ustedes dicen, a ver, para. Ahí ya hay que tener cuidado porque eso no se puede hacer, ¿sí? Ahí el universo explota y nada funciona y hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora, ¿de dónde surgen las fracciones? Bueno, de la misma forma como los números naturales aparecieron por este hecho de contar, después los números enteros, digámoslo, ya la parte de los números negativos, ¿sí? De los enteros negativos, apareció por este concepto que había de estar debiendo algo. El concepto de la fracción surge naturalmente al momento de pensar en reparticiones de objetos, ¿sí? O reparticiones de unidades, ¿sí? Entonces, hay dos interpretaciones básicas que se le entregan a las fracciones, que es ver una fracción como una parte de una unidad más grande, ¿sí? Por ejemplo, un trozo de pastel, ¿sí? Por ejemplo, eso sería una fracción del pastel. O también como una división, ¿sí? El resultado de una división pensando en un reparto equitativo de un total que yo tenga, que esté manejando, ¿sí? Entonces, veamos la primera interpretación, ¿sí? Una fracción como una parte de una cantidad total, de un todo, ¿sí? Entonces, aquí hay dos partes que están involucradas acá, ¿sí? Que están marcadas ahí en azulito, ¿sí? Está lo que es la parte y lo que es el todo, ¿sí? Y esas dos palabras que en realidad están ahí y que le dan una cierta interpretación, siendo un poco redundante, a las fracciones, eh, nosotros las conocemos con un nombre más específico, ¿sí? Que vamos a verlo más adelante, pero finalmente corresponden a la parte de arriba y la parte de abajo de la fracción, el numerador y el denominador, ¿sí? Entonces, como un ejemplo, pues si yo escribo la fracción 1/2, eso podría estar representando la mitad de un vaso de agua, media docena de huevos, ¿sí? La mitad de 2 metros, ¿sí? Entonces, en realidad, la fracción en sí, visto como una representación de la parte de un todo, la fracción en sí no tiene un significado por sí misma, ¿sí?
sino que tengo que decir un medio de qué. ¿Sí? Como que necesito asignar una referencia para saber de qué estoy hablando. ¿Sí? Porque es cosa de pensarlo así, la mitad de 1 no es lo mismo que la mitad de 5. ¿Sí? Pero las dos son mitades. El problema es que son mitades de cosas distintas, ¿sí? De unidades distintas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, interpretamos la fracción como la parte de un todo, con el detalle de que hay que especificar cuál es mi todo, qué es mi unidad, qué es el universo con el que estoy trabajando. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Se entiende eso de que necesitamos una referencia finalmente como para que la fracción tome sentido? Que por sí sola, en principio, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Si yo digo la mitad, bueno, ¿la mitad de qué? No sé. ¿Sí? Entonces, la fracción, como dice acá, se puede interpretar como la relación entre una parte y un todo, y ese todo es lo que consideramos como una unidad. ¿Sí? Como por ejemplo, delante decíamos la mitad de 2 metros. Si bien son 2 metros, mi unidad es 2 metros. ¿Sí? Ese es mi todo, eso es lo que voy a estar trabajando. ¿Sí? Eh, esta barrita de chocolate acá, yo podría decir que esos son esa va a ser mi unidad. Entonces yo podría decir que mi unidad es esa barra de chocolate, o yo también podría decir que mi unidad son esos 6 trocitos de chocolate. Esa es mi unidad. ¿Sí? Pero ahí en ese caso las dos representan exactamente lo mismo. ¿Sí? Y eso va a tener que ver con el concepto también de la amplificación y simplificación de fracciones. ¿Sí? Porque resulta que si yo hablo de la mitad de esta barra de chocolate, bueno, yo así visualmente veo que esa mitad van a ser 3 trocitos. ¿Sí? Ahora, si mi unidad yo la interpreto como 6 trocitos, la mitad de esos son 3 trocitos, que es finalmente el mismo resultado. ¿Sí? Pero en un caso es eh, la mitad de la unidad grande, y en el otro caso lo puedo interpretar como 3 de 6 trocitos más chicos. ¿Sí? Eso es como la fracción 3 sextos. ¿Sí? Y que claro, finalmente son iguales las dos. ¿Pero por qué? Porque resulta que mi unidad es exactamente igual a 6 trocitos. ¿Sí? Entonces estoy hablando exactamente de la misma unidad. ¿Sí? Por lo tanto, las fracciones, ahora que ya, una vez que ya comparé y me di cuenta que mi unidad es la misma, pero está representada de distintas formas, después puedo comparar las fracciones por sí solas. ¿Sí? Porque sé que esas dos fracciones están hablando del mismo objeto. ¿Sí? Entonces, aquí un pequeño ejercicio. Dice, escribir la fracción correspondiente a esto de acá. ¿Sí? Un trozo de chocolate, 5 trozos de chocolate, 6 trozos de chocolate. ¿Sí? Tengo la barrita que está formada por 10 pedacitos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo finalmente 10 trozos totales, denme un segundo, chiquillos. Ya. Entonces, si yo tengo 10 trocitos totales y yo voy a tomar uno solo, ¿cuál sería la fracción que me está representando eso? ¿Sí? Si yo lo pienso, mi unidad, mi objeto grande, ¿sí? Mi objeto, mi todo, en este caso son 10 trocitos y voy a tomar uno. Entonces tomo uno de 10. Y eso lo interpretamos como la fracción un décimo. ¿Sí? Si voy a tomar 5, ¿cómo lo hacemos? Aquí tengo dos formas. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, si voy a tomar 5 de un total de 10, yo sé que estoy tomando la mitad. ¿Sí? Entonces un medio. Pero repitiendo el proceso anterior, yo puedo decir, bueno, voy a tomar 5 de un total de 10, así que la fracción es 5 décimos. ¿Sí? Y en ese caso, esa respuesta también es válida. ¿Sí? Y resulta que finalmente una de las fracciones representa el todo como la barra de chocolate y la otra fracción representa el todo como 10 trocitos de chocolate. ¿Sí? Pero como una barra es exactamente igual que 10 trozos, entonces yo puedo olvidarme de eso y después decir en el fondo que esas dos fracciones, 5 décimos y un medio, son exactamente la misma. ¿Sí? Ahora, si lo hago con los 6 trozos de chocolate,
¿sí? A ver, ¿de qué forma puedo tomar 6 de manera ordenada en esta imagen? Por ejemplo, podría tomar las 3 primeras filas que hay. ¿Sí? Ahí tengo 6 trozos. Y si se fijan, esta barra ahora tiene 5 filas. 5 filas de 2 cuadritos. Bueno, entonces ahora yo podría interpretar esa como mi unidad, ¿sí? Que la barra de chocolate es igual a 5 rectangulitos en el fondo. Entonces, si voy a tomar 6 trozos, eso equivale a tomar 3 de esas 5 de esas 5 filas, de esos 5 rectangulitos que se forman. ¿Sí? Así que la fracción ahí sería 3 quintos. Esa es una forma de interpretarla. La otra es igual que antes. Si voy a tomar 6 trozos de 10, son 6 décimos. Y repitiendo la misma lógica, vemos entonces que la fracción de 6 décimos es exactamente igual a 3 quintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando simplemente de representar esta barra de chocolate de forma distinta. ¿Sí? En un caso la representé como 5 rectangulitos, donde cada rectangulito tiene dos trocitos más chicos. ¿Sí? Y en el otro caso lo representé nuevamente como 10 trocitos. ¿Sí? Eh, entonces es importante eso, porque si bien interpretamos la fracción como una parte de un todo, una vez que yo tomo dos fracciones y sé que esas dos fracciones están hablando de la misma unidad, del mismo todo, puedo olvidarme de ese objeto del que estoy hablando y trabajar solamente con las fracciones. ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Genial. Entonces, denme un segundo, ahí está. Entonces, ahora veamos un problema de tipo de repartición. Dice, suponga que se debe repartir esta barra de chocolate, ¿sí? Que ahora esta tiene 6 por 4, tiene 24 trozos, ¿sí? Entre Pedro, Daniel y Camila. Escriba la fracción que le corresponde a cada uno. A ver, aquí podemos hacerlo de varias formas, ¿sí? Y hay una forma súper simple. ¿Qué fracción le debería corresponder a cada uno? Tírenme una respuesta, así a lo rápido. Un tercio. Ah, son 3, a cada uno le pasa un tercio. ¿Sí? Y si junto los 3 tercios, tengo la totalidad de la barra. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, ¿de qué otra forma lo podría hacer? Yo veo que hay 24. Hay 24 trozos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos trocitos le debiese tocar a cada uno si los reparto de forma equitativa? ¿Sí? Y ahí pasamos ya al término de la división. 8. ¿Sí? Entonces a cada uno le tocarían 8 partes de un total de 24. Así que serían 8 24. ¿Sí? Esas son dos formas de llegar a esa fracción. ¿Sí? Y de hecho, yo podría decir que a cada uno le corresponden 8 24avos, o es lo mismo que decir que les van a corresponder 4 doceavos, que es lo mismo que decir que le van a corresponder 2 sextos, y que es lo mismo que decir que les van a corresponder a cada uno un tercio. ¿Sí? Y todo eso que hice ahí, en el fondo, fue ir simplificando de a poco la fracción. Todas esas son respuestas igual de válidas. ¿Sí? Pero nosotros ahora nos quedamos con dos opciones que son fáciles de visualizar. ¿Sí? Entender esto como que a cada uno le corresponden 8 partes de un total de 24. O, de otra forma, decir, bueno, si tengo una unidad completa y son 3 personas, a cada uno le corresponde una tercera parte. ¿Sí? Un tercio cada uno. ¿Sí? Y las dos respuestas son exactamente iguales. La única diferencia es que en un caso, en el primero, se identifica la barra como la unidad que estoy trabajando, la identifico como 24 trozos de chocolate, y en el otro caso lo identifico como una barra de chocolate. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si Pedro se come lo que le correspondía a Daniela? ¿Sí? El, el baile le roba su parte y se la deja a él. Entonces, ¿cuántos trozos le correspondieron? O sea, ¿cuánto se comió él finalmente? Esa es la fracción que corresponde.
2/3. ¿Sí? Y eso equivale a, en este caso, 16 trozos. ¿Sí? Porque a cada uno le tocaban 8. Y ahí nuevamente lo mismo, esa otra forma de interpretarlo. La fracción que le corresponde a él, visto de esa forma, son 16 de 24 trozos. ¿Sí? Lo que termina comiendo. ¿Sí? 16 de 24, 16 24 hago. ¿Sí? Y si uno después, ahí vamos a verlo después, pero si yo simplifico esa fracción, llego a la misma respuesta, a los 2/3. ¿Sí? Entonces, una fracción siempre la puedo interpretar como la relación entre una parte de una unidad más grande. ¿Sí? Entonces, si yo tomo esa unidad y la divido en n partes iguales, ¿sí? Y me quiero referir a m de esas partes, lo escribimos con una fracción m partido en n. ¿Sí? En este caso, si teníamos nuestra barra de chocolate, que eran 24 trozos, ¿sí? Y me quiero referir a 8 de esos trozos, entonces la fracción es 8/24. ¿Sí? Y aquí es donde eh, hacemos aparecer estas dos partes, ¿sí? El numerador y el denominador de una fracción, ¿sí? El numerador es el que enumera la cantidad de partes que estoy tomando, ¿sí? Por eso es el numerador, porque va enumerando, ¿sí? Y el denominador es el que le da la denominación a la unidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? No sé si en las noticias los periodistas ocupan harto esta palabra, ¿sí? Cuando dicen que recuperaron el botín del asalto que estaba distribuido en billetes de distinta denominación. ¿Sí? ¿Eso lo han escuchado alguna vez? Que finalmente, cuando uno habla del valor que tiene un billete o una moneda, se habla de la denominación del billete o la moneda, ¿sí? Y en este caso el denominador cumple ese mismo rol, ¿sí? Así como yo puedo identificar claramente al mirar un billete de 1.000 con uno de 10.000 pesos, ¿sí? En el caso de las fracciones, el denominador me indica en cuántas partes se está dividiendo el total, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con, por ejemplo, si la fracción es 3/5, significa que mi unidad la estoy trabajando en puros pedacitos que son la quinta parte del total, ¿sí? Que no es lo mismo que trabajarlo con las mitades del total, son cosas distintas. ¿Sí? No es lo mismo si yo tengo un pan, no es lo mismo tomar las dos mitades, ¿sí? Y quedarme con una, o dividirlo en 5 partes y quedarme con una. Claramente, al dividir en 5 me quedo con una parte más chica, ¿sí? Entonces, ese tamaño, en el fondo, el tamaño que le estoy dando a las partes de esta unidad, ¿sí? Es lo que le da, de cierta forma, lo que llamamos la denominación, y por lo tanto, por eso al número ese de abajo lo llamamos el denominador, ¿sí? Entonces, acá más dibujitos sobre lo mismo, ¿sí? Que son son dibujos bien clásicos, de hecho, ¿sí? Que, no sé, pues, por ejemplo, un gráfico de torta, y estoy tomando acá de un total de 10 partes, estoy tomando 3, 6, 7, ¿sí? Entonces, esto estaría representando la fracción 7 décimos, ¿sí? Esta barrita de acá, una barrita larga, un rectángulo, que está dividido en 5 partes iguales, estoy tomando 4, así que ahí tengo 4/5. Acá tengo ahora la recta numérica, simplemente. ¿Sí? Tengo el 0 y el 1 acá, y lo que estoy haciendo es dividir en 5 partes iguales el intervalo que hay entre 0 y 1. ¿Sí? Y a eso le puedo poner numeritos. ¿Sí? Y ahí me aparece, digamos, ubicado en la recta numérica ahora, los números 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. ¿Sí? Van en orden sucesivo, a la misma distancia uno del otro. ¿Sí? Y el tamaño, la distancia que hay entre cada uno de ellos es siempre 1/5. ¿Sí? Esta de acá, estas pelotitas, fíjense que acá no estoy tomando algo así como una unidad, así como, digamos, una figura sólida, digamos, y dividiéndola en partes, sino que esto yo lo puedo interpretar como que un saquito que tengo con bolitas, ¿sí? Y eso también es una unidad, ¿sí? Entonces, de este grupito de, a ver, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bolitas que tengo ahí, estoy tomando 4, así que en realidad eso es una representación gráfica de la fracción 4/11, ¿sí?
Y después de dicho todo eso, yo les hago ahora la pregunta. Esta parte donde están estos dos cuadrados, según ustedes, ¿qué fracción debiese representar? ¿Ya? Tenemos un 1/3 como respuesta, un entero con 3 octavos, 11 octavos, ok. Ya. Esta pregunta era un poquito capciosa, ¿sí? Esas respuestas están correctas siempre y cuando mi unidad sea un cuadrado. Y en el fondo acá yo tengo dos unidades, ¿sí? Pero así como pasaba aquí con las bolitas, que yo les dije que esto no es un objeto sólido que dividí en partes para después contarlas, sino que eran puras bolitas aparte y voy a contar cuántas tomo del total. Resulta que acá mi unidad es todo ese conjunto. Eso es una cosa, ¿sí? Aunque se vea que está separado en dos partes, pero es una cosa, ¿sí? Y es una cosa que está dividida en cuántas partes iguales, en 8, en 16 partes iguales, ¿sí? Y de esas 16 estoy tomando 8, 9, 10, 11. Entonces son 11 decimosextos, ¿sí? Porque mi unidad es todo eso, ¿sí? Ahora, esto, en realidad, en este caso, dependiendo de la interpretación de cuál es la unidad, en realidad las dos respuestas son correctas, pero hay que decir, la fracción es tanto, donde la unidad es esta de acá, porque así quizás en el dibujo no queda claro, ¿sí? Quizás estoy ahí tomando dos objetos y cada uno de esos objetos es una unidad. Entonces, claro, en ese caso, por ejemplo, si cada una de esas dos cosas son dos tortas, ¿sí? Entonces, en realidad eso está representando 11 octavos de torta, ¿sí? Porque es una torta más 3 octavos de otra, ¿sí? Entonces es más de una torta, ¿sí? Pero si esto es, si yo digo que mi unidad son dos tortas, entonces estoy tomando 11 decimosextos de mi total de tortas, ¿sí? Ahí cambia, ¿sí? Es mi total de tortas, ¿sí? Y si se fijan ahí en ese caso, si yo tomo 11 de 16, eso es menos que 1, ¿sí? Si bien estoy tomando una torta entera, mi fracción en ese caso, 11 decimosextos, representa una fracción de el total de tortas, o sea, de estas dos tortas, ¿sí? Y esencialmente, digamos, en el sentido, digamos, más tangible, en los dos casos llegamos a lo mismo, ¿sí? Vamos a estar tomando la misma cantidad de esas tortas, ¿sí? Pero la interpretación de la fracción depende de cuál sea el contexto, exactamente, ¿sí? Quiero ser bien enfático en eso, porque es importante saber dónde estamos trabajando, ¿sí? Y no solamente meter o tirar números al aire, ¿sí? Claro, era la idea de ese dibujito, ¿sí? Poder recalcar ese tipo de cosas, ¿sí? Pero se entiende, ¿cierto? Se entiende cuál es la diferencia entre los dos casos. De todas formas, la respuesta que me dieron no está incorrecta, ¿sí? Solo que faltaba el contexto. Entonces, aquí hay más ejercicios. Dice, si Pedro y Daniela fueron a un restaurante y consumieron un tercio de pizza cada uno. La pregunta es si consumieron la misma cantidad de pizza. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Claro. A ver, que hayan consumido un tercio de pizza cada uno, eh, bueno, los dos tomaron un tercio de la pizza. Punto. Consumieron exactamente lo mismo. Si sobró pizza o no sobró, ese ya es otro tema. ¿Sí? Pero cada uno consumió un tercio. ¿Sí? El hecho de dividir, en este caso, dividir una unidad en varias partes y de esas partes no repartirlas todas, no cambia el hecho de que todas las partes son iguales. ¿Sí? Eh, Camila y Gonzalo discuten sobre la fracción que representa la siguiente figura.
Camila dice que la figura representa 3/4, mientras que Gonzalo asegura que corresponde a 6/4. ¿Quién tiene razón? Y ahora eso me lo deberían poder responder fácil. ¿Sí? ¿Todos dicen que Camila? Yo les digo que eh, tiene que ser Camila. ¿Sí? Porque tenemos dos opciones, que sea 3/4 o que sea, según lo que vimos en el caso anterior, 6/8. ¿Sí? En este caso, 6/4 no puede ser. ¿Sí? Podría haber sido 6/8. Eh, Perdón, lo que quería decir. Sí, perdón, no, estoy puro tonteando. No sé por qué estaba pensando en 6/8, si eso es exactamente lo mismo que los 3/4. Igual que en el caso anterior, cualquiera de los dos puede tener razón dependiendo del contexto. ¿Sí? Si eh, mi unidad es todo este conjunto, ¿sí? Los dos cuadrados juntos, entonces en realidad estoy tomando 3/4 de ese total. ¿Sí? Pero si mi unidad es cada uno de los cuadrados por separado, entonces estoy tomando 4, 5, 6, estoy tomando 6/4 de cuadrado. ¿Sí? Entonces es lo mismo que antes. ¿Sí? Todo depende de cuál sea la unidad. ¿Sí? Entonces, claro, depende mucho de qué es lo que yo esté definiendo como mi unidad. Eh, no falta contexto, esa es la respuesta. No es que no pueden estar ambos bien al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, sí, pueden estar los dos en lo correcto al mismo tiempo, pero hay que especificar 3/4 de qué, 6/4 de qué. ¿Sí? Porque Camila debería decir 3/4 digamos, de 2 cuadrados en el fondo. ¿Sí? Eso es lo que está viendo ella, son 3/4 de 2 cuadrados. Y lo que ve Gonzalo son 6/4 de cuadrado, de un cuadrado. ¿Sí? Claro, 6/8 en el caso de Camila, pero resulta que 6/8 es lo mismo que 3/4. ¿Sí? Porque yo puedo ver esto de acá como que en realidad hay 4 grupos de 2 cuadraditos. ¿Sí? Y de esos 4 grupos de 2 cuadraditos estoy tomando 3. Estoy tomando 3 de 4. ¿Sí? Entonces, finalmente, el decir 6/8 o 3/4 es exactamente lo mismo, pero en ese caso habría que decir que estoy tomando 3/4 del par de cuadrados. ¿Sí? Mientras que los 6/4 son correctos si es que digo que tengo 6/4 de cuadrado. O sea, tengo 4/4 más 2/4. O sea, tengo un cuadrado más la mitad de otro. ¿Sí? Entonces esas dos fracciones son ambas correctas o serían ambas correctas si es que en los dos casos indicaran a qué se refieren. O sea, 3/4 de qué, 6/4 de qué. ¿Sí? Ya. Eh, a ver, veamos. No me acuerdo qué es lo que sigue justo después de esta diapositiva. Viene la otra interpretación. ¿Ya? Así que vamos a dejarlo hasta acá por ahora. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa, unos 10 minutitos. ¿Sí? Eh, Les dejo esto de acá. ¿Sí? Como para que puedan, digamos, absorber un poco eso último. ¿Sí? Pero todo radica en algo que mencioné al comienzo. ¿Sí? Que la fracción por sí sola, en esencia, no significa nada. ¿Sí? Para que la fracción tenga algún sentido, tengo que indicar, bueno, esa fracción es una fracción de qué. ¿Sí? Y ahí cobra sentido. Y finalmente, cuando uno trabaja con números fraccionarios, con fracciones, si bien uno la opera, las suma, las multiplica y todo eso, y no hay ninguna referencia, al menos no explícita, ¿sí? Pero ahí cuando uno habla del número 3/4, está hablando de
los 3/4 de la distancia que hay entre el número 0 y el número 1 en la recta real. ¿Sí? Y esa es mi unidad. Esa es siempre la unidad cuando uno trabaja con números fraccionarios. ¿Sí? Ok. Como les decía, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir a ver, son las 10:19, a las 10:30. Continuamos. ¿Ya? Bueno, así como para volver a cerrar esta parte, ¿sí? Como decía, esto de acá se puede interpretar de dos formas, o sea, dependiendo de cuál sea la unidad de la que estoy hablando, aquí Camila y Gonzalo pueden tener la razón, ¿sí? Si mi unidad, si yo considero mi unidad es un cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, solamente esta una unidad y este que está acá es otra unidad más, ¿sí? En ese caso lo que estoy tomando son, cada unidad la estoy dividiendo en 4 partes, ¿sí? Entonces tengo 4 de 4 en este, y en este de acá tengo 2 de 4, ¿sí? Y en total voy a tener 6 de 4, ¿sí? Lo que me terminaría representando la fracción 6/4, ¿sí? Y en ese caso son 6/4 de cuadrado, ¿sí? Eh, Mientras que si yo considero que mi unidad son los dos cuadrados juntos, ¿sí? Aunque estén separados en la figura, pero mi unidad es eso, ¿sí? Son 2 cuadrados, ¿sí? Pensemos que esos 2 cuadrados los tengo en una bolsa, ¿sí? Esa es mi unidad, ¿sí? Entonces, en realidad, ahí lo que yo tengo es que mi unidad está dividida en 8 partes, ¿sí? Y de esas 8 partes, estoy tomando 6, ¿sí? Que sería la fracción 6/8, ¿sí? O visto de otra forma, es lo mismo que decir que esta unidad completa está dividida en 4 partes, que cada partecita tiene 2 cuadrados chicos, ¿sí? Entonces, de esas estoy tomando 3, ¿sí? De un total de 4 que hay de esas, ¿sí? De pares de cuadraditos, ¿sí? Estoy tomando 3 de 4, ¿sí? Y eso sería la fracción 3/4, ¿sí? Que sería equivalente a la fracción 6/8, ¿sí? Denme ahí el visto bueno para seguir avanzando. Ya, echémosle para adelante. Ahora, otra forma de interpretar las fracciones, y que es, digamos, la forma, digamos, más matemática, es interpretar las fracciones como el resultado de una división, ¿sí? Y nosotros cuando dividimos lo que hacemos es tomar un número y al dividirlo por otro lo que hacemos es tomar ese número y, no quiero decir dividir, y separarlo en partes iguales, ¿sí? Entonces ahí hablamos del cociente de la división, el resultado de la división, o que va asociado a eso es el reparto equitativo de la cantidad, del número que tengo, ¿sí? Entonces, supongamos que quiero tomar esa barra de chocolate y repartirla equitativamente entre 3 personas, ¿sí? Pedro, Daniel y Camila. La pregunta es cuánto le corresponde a cada uno, ¿sí? Entonces, en principio, veamos. Yo quiero repartir este chocolate y una forma de decir esto es, bueno, a cada uno le va a corresponder un tercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tomar el chocolate, dividirlo en 3 partes y a cada uno le corresponde una de esas partes, ¿sí? Ahora, eh, si yo tratara de verlo ahora en términos de los trocitos más chicos de chocolate, fíjense que en el fondo tengo 10, ¿sí? Y esas 10 partes yo las quiero dividir entre 3 personas, ¿sí? Entonces a cada uno le van a corresponder 10 tercios, ¿sí? Pero en ese caso no son 10 tercios de la barra de chocolate, ¿sí? Porque de hecho 10 tercios es más que uno, ¿sí? Sino que son 10 tercios de cuadrito, ¿sí? En el fondo lo que haría en ese caso sería cada uno de esos cuadritos dividirlo en 3 partes iguales y de cada cuadrito sacar una parte para cada uno, ¿sí? Entonces a cada uno le van a corresponder 10 de esos trocitos chicos, ¿sí? Ahora, aquí, si se fijan, necesariamente, si yo divido este chocolate en 3 partes, independiente de cómo lo haga,
no van a tocar cuadritos completamente enteros, ¿sí? Todos los cuadritos completamente enteros. Va a ser imposible, ¿sí? Y eso es finalmente porque la fracción un tercio, ¿sí? Que sería un tercio de la barra, o los 10 tercios de cuadritos, ¿sí? Son números decimales, ¿sí? Es una fracción, una división, cuyo resultado es un número decimal, ¿sí? Entonces sí o sí voy a tener que romper alguno de esos cuadritos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo podría hacerlo? Por ejemplo, a Pedro le podría pasar estos 3 cuadritos de arriba, después a Daniela estos 3 de acá, a Camila estos 3 de acá abajo, y me va a sobrar uno. Y ese de ahí lo voy a dividir en 3 partes iguales, ¿sí? Y le paso uno a cada uno. Y ahí a cada uno le tocaron 3 y un tercio de cuadritos, ¿sí? Y eso es justamente lo que representa la fracción 10 tercios, ¿sí? Ahí nuevamente, vuelvo a repetir, ¿sí? En un caso son 10 tercios porque son 10 tercios de cuadritos, ¿sí? Que esa es mi unidad. 10 cuadritos tengo acá. Y en el otro caso es un tercio de la barra completa, ¿sí? Y ambas representan exactamente lo mismo, pero las unidades son distintas, por eso los números en sí son distintos, ¿sí? Entonces, en resumen, otra forma de interpretar estas fracciones es como el resultado de la división, ¿sí? Que es el resultado de tomar m objetos que puedo fraccionar de alguna forma, ¿sí? Y repartirlos en n partes, ¿sí? Que sean iguales. ¿Sí? Con los chocolates lo podemos hacer, o sea, yo el chocolate lo puedo cortar, no necesariamente tengo que entregar todos los cuadritos completos, sino que los puedo dividir en más partes, ¿sí? Eh, entonces, la fracción en ese caso siempre la vamos a interpretar como un cociente, una división entre números, ¿sí? Y que puede interpretarse como una parte de una unidad más grande, de un todo, ¿sí? O bien como el resultado que me da para repartir equitativamente una cierta cantidad de objetos, ¿sí? Y eso es como resumen de esta primera parte, ¿sí? Ahora, dudas, sobre todo con eso último, que en realidad es eso que he visto como muy por encima, pero en realidad, claro, como interpretación es más útil esto de tomar una cierta cantidad de partes de un todo, ¿sí? Más que lo otro, que el resultado de una división, porque eso ya es netamente ya algo más matemático, ¿sí? No es como una cuestión que se preste mucho como para interpretación tangible, digamos, ¿sí? Ya, ok. Entonces pasemos ahora a hablar de algo que ya he mencionado un par de veces, que es el asunto de la amplificación y simplificación de fracciones, ¿sí? Entonces, acá me piden escribir fracciones que representen la mitad de la barra de chocolate de la figura, ¿sí? La más simple, un medio, eso es la mitad de la barra, ¿sí? Otra que podemos sacar de manera simple, esta barra está formada por 24 cuadritos más chicos, ¿sí? Entonces, si hay 24, la mitad de esos son 12, ¿sí? Así que 12 24avos también representa la mitad de la fracción, perdón, la mitad de la barra de chocolate, ¿sí? ¿De qué otra forma? Fíjense que esto lo puedo dividir equitativamente en 3 grupos de 8 cuadritos, ¿sí? Entonces, no era eso lo que quería hacer, perdón. En 6 grupos de 4 cuadritos, eso quería decir, perdón. ¿Sí? Como que cada fila que tiene 4 cuadritos lo voy a considerar como una parte, ¿sí? Y si tomo 3 de esas, tengo la mitad, ¿sí? Entonces, tengo 3 de 6. Eso también es una respuesta válida. Eh, Puedo formar 2 grupos de 12 cuadritos, ¿sí? Ah, pero ahí sería uno de 2. No saco nada con eso. Puedo formar 12 grupos de 2 cuadritos, ¿sí? Como que en el fondo cada una de estas filas la divido en 2 partes,
¿sí? Y en total, como tenía 6 hacia abajo y dividí cada una en 2, tengo 12. ¿Sí? Y si tomo 6 de esas 12, tengo la mitad de la barra. Así que ahí tengo 6 doceavos. ¿Sí? Y si se fijan, todas esas fracciones que fui tirando representan exactamente lo mismo al final. ¿Sí? Si bien estoy considerando mi unidad la estoy considerando de manera distinta, todas esas formas de describir lo que es la unidad terminan apuntando a lo mismo, a la barra de chocolate completa. ¿Sí? Entonces, mencioné la fracción 1/2, la 2/4 no la mencioné, pero también se puede sacar 2/4. 3/6, también vamos a tener 4/8, 5 décimos, 6 doceavos, 7 catorceavos, y así. Podría seguir hasta que voy a llegar hasta la que mencioné, que era 12 24avos. ¿Sí? Y la gracia de todas esas fracciones, como decía, es que todas terminan representando exactamente lo mismo en la barra de chocolate. ¿Sí? Terminan representando la mitad. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una fracción cualquiera, m dividido en n, ¿sí? O m sobre n, amplificar esa fracción corresponde a tomar su numerador y su denominador y multiplicarlos por el mismo número natural. ¿Sí? Entonces, lo que hago es multiplicar arriba y abajo por un número k, cualquiera, que sea natural, ¿sí? Y el resultado va a ser una fracción amplificada. ¿Sí? Y resulta que esas dos fracciones son iguales. ¿Sí? Y es lo que pasa en este ejemplo, porque hablamos de la fracción 1/2 por una parte y también hablamos de la fracción 12 24avos. ¿Sí? Pero si yo me doy cuenta, si yo tomo la fracción 1/2 y multiplico por 12 el numerador y el denominador, el resultado es justamente 12 24avos. ¿Sí? Y hacer esa operación de multiplicar arriba y abajo por el mismo número no altera el valor de la fracción. ¿Sí? En el fondo, lo que representa el hacer esa operación de multiplicar arriba y abajo por el mismo número, en el fondo es cambiar la forma en que estoy interpretando la unidad. ¿Sí? Paso del hecho de hablar de una mitad de la barra de chocolate a hablar de 12 cuadritos de los 24 que tengo en total. ¿Sí? Pero los dos representan exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende esa explicación? Ok. Y por lo tanto también podemos hacer el proceso inverso. ¿Sí? Si yo veo que hay una fracción y que su numerador y su denominador, los dos son múltiplos de un mismo número en común, entonces puedo, en el fondo, eliminar ese factor común. ¿Sí? Si tengo la fracción 3/6, yo sé que 3 es múltiplo de 3 y 6 también es múltiplo de 3. ¿Sí? En el primer caso es 1 por 3 y en el segundo caso es 2 por 3, así que los 3 los puedo eliminar y me queda 1/2. ¿Sí? Y entonces, claro, si se dan cuenta, amplificación y simplificación son conceptos recíprocos. ¿Sí? Uno, en el fondo, la amplificación lo que hace es aumentar los valores del numerador y el denominador, y la simplificación lo que hace es reducir los valores del numerador y el denominador. ¿Sí? Pero siempre se van haciendo de forma pareja. ¿Sí? Al amplificar, siempre se multiplica y divide por el mismo número, y al simplificar, se tienen que encontrar factores comunes para eliminarlo. ¿Sí? Tiene que ser el mismo número el que estoy eliminando. ¿Sí? Entonces, una cuestión que mucho se hace y que es bastante práctica, ¿sí? Es este asunto de simplificar fracciones. ¿Sí? Entonces, vamos viendo 12 decimoctavos. Podría simplificarlo. ¿Cómo lo puedo ir simplificando? A ver, ya. Lo primero que veo es que 12 y 18 son múltiplos de 2. ¿Sí? Entonces, al simplificar por 2, en el fondo dividir o eliminar un 2 de arriba y un 2 de abajo, lo que me va a quedar va a ser 6 novenos. ¿Sí? Porque arriba tengo 6 por 2 y abajo tengo 9 por 2. Bueno, pero ahora tengo 6 novenos. Ya simplifiqué. ¿Sí? Pero resulta que esa fracción se puede seguir simplificando, porque 6 y 9 ambos son múltiplos de 3. Entonces ahora tengo arriba 2 por 3
y abajo tengo 3 por 3. Así que si elimino un 3 de arriba y un 3 de abajo, me queda la fracción 2 tercios. ¿Sí? Y ahora esos dos números que quedan ahí, el único... perdón, no son múltiplos de un número común, ¿sí? O dicho de otra forma, no tienen un divisor común, ¿sí? Recuerden que eso también se da, ¿sí? El hecho de que si un número o si dos números tienen un divisor común, significa que esos dos números son múltiplos de ese número, ¿sí? Y así podría hacerlo con todas estas, ¿sí? Pero típicamente uno puede ir haciendo, digamos, la simplificación así, digamos, en cascada. ¿Sí? Como que simplifico primero por algún factor que vea hacia el ojo y después chequeo si es que la fracción que me quedó la puedo seguir simplificando o no. ¿Sí? Pero una forma que nunca falla y que permite obtener de manera directa la simplificación más grande que pueda hacer, ¿sí? En el fondo llegar al punto en que la fracción ya no la puedo seguir simplificando, es calcular la factorización prima de los números involucrados. ¿Sí? En el caso del 12, el 12 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? Esa es su factorización prima. ¿Sí? El 2 multiplicado dos veces y un 3. Y el 18 lo puedo escribir como 2 por 3 al cuadrado. ¿Sí? Un 2 y dos veces el 3. Entonces, si yo miro lo que me queda, arriba tengo dos veces el 2 y una vez el 3, y abajo tengo una vez el 2 y dos veces el 3. ¿Sí? Entonces, resulta que lo que hay en común entre las dos factorizaciones es que en las dos aparece el 2 y el 3, una vez al menos. ¿Sí? Y esas las puedo eliminar. Y el resultado que me queda son los números que me quedaron después de eliminar esos factores que eran comunes, ¿sí? Y que los fui eliminando una vez cada uno. Y me queda 2 tercios. ¿Sí? Esa otra utilidad que se le puede dar a la factorización prima. ¿Sí? En esencia, lo que se hace en ese caso es encontrar cuál es el máximo común divisor entre, entre los dos números. ¿Sí? Y encontrando ese máximo común divisor, simplifico con respecto a ese número. ¿Sí? En el caso del 20, por ejemplo, que eso es 2 al cuadrado por 5 y el 32 es 2 elevado a 5. ¿Sí? Resulta que el máximo común divisor entre ellos dos es 2 al cuadrado. ¿Sí? El máximo común divisor entre ellos es 4. Entonces ahí puedo directamente simplificar por 4 y esta fracción me va a quedar 5 octavos. Y esa ya no la puedo simplificar más. ¿Sí? ¿Se entiende cómo el uso del máximo común divisor nos puede ayudar acá a hacer las simplificaciones o llegar a la máxima simplificación de una fracción? Ok. Finalmente, cuando uno simplifica, lo que hace uno, cuando va simplificando de a un factor cada vez y hace muchas igualdades para el lado, lo que uno está haciendo ahí es encontrar divisores comunes. ¿Sí? Pero si yo quiero encontrar la simplificación máxima de esta fracción a la primera, lo que hago es calcular el máximo común divisor. Porque al calcular el máximo común divisor, lo que me va a quedar, se lo aseguro, eso se puede, hay demostraciones matemáticas de eso, pero lo que va a quedar ya no se puede simplificar. ¿Sí? Porque si no, habrían factores comunes entre los dos números y eso significa que el número que ocupé como máximo común divisor en realidad no era el máximo común divisor. ¿Sí? Y ahí como que se forma una contradicción. Es como el que dije que era máximo común divisor en realidad no lo es. Y eso no tiene sentido. Entonces, la fracción que termina quedando en ese caso siempre es una fracción que ya no se puede simplificar. Ahora, consideremos dos fracciones. ¿Sí? A sobre B y C sobre D, donde vamos a pedir que B y D sean distintos de 0, porque nosotros sabemos que por 0 no se puede dividir. ¿Sí? Ahora, las propiedades me dicen que si estas dos fracciones son iguales, en el sentido de que A dividido B es igual a C dividido D, entonces eso significa que las multiplicaciones cruzadas de esos números son iguales.
¿sí? A por D y C por B. Y de manera recíproca, si es que esas multiplicaciones son iguales, entonces las fracciones terminan siendo iguales, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos, y que se lo mencioné también, esto es una equivalencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque decir que se tiene esta igualdad de fracciones es exactamente lo mismo que decir que se cumple esta igualdad de multiplicaciones, ¿sí? Entonces, claro, una de las cosas lleva a la otra y la otra lleva a la primera, ¿sí? Entonces, son exactamente lo mismo. Y la forma de ver esto en realidad se hace amplificando las fracciones, ¿sí? Como ejemplo, supongamos que A dividido en B es igual a C dividido en D. Y yo lo que voy a hacer ahora, voy a amplificar la primera fracción por D, ¿sí? Entonces arriba me va a quedar A por D y abajo me va a quedar B por D. Y la segunda fracción la voy a amplificar por B. Así que arriba me va a quedar B por C y abajo me va a quedar B por D. ¿Qué ocurre con eso? Resulta que ahora las dos fracciones que yo sé que son iguales, ¿sí? Y al amplificarlas no les cambié el valor, así que siguen siendo iguales, ¿sí? Ahora tienen el mismo denominador, ¿sí? O sea, en el fondo, con ambas fracciones estoy tomando una unidad y la estoy dividiendo en la misma cantidad de partes, ¿sí? Entonces, para que esas dos fracciones sean iguales, necesariamente la cantidad de partes que estoy tomando tienen que ser las mismas, o sea, los numeradores tienen que ser iguales, ¿sí? ¿Y qué nos quedó en el numerador? Como les decía, nos quedaba A por D en el primero y en el otro nos quedaba B por C. Así que esas dos cosas, esas dos multiplicaciones tienen que ser iguales y es justamente lo que está acá a la derecha, ¿sí? Entonces eso nos indica, nos demuestra que esta primera propiedad es cierta, ¿sí? La otra es muy similar, ¿sí? De hecho se hace de manera muy parecida. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene esto? Y esto es lo que muchas veces se enseña como la regla de tres, ¿sí? Encontrar los números que faltan para que, para que los siguientes pares de fracciones sean iguales, ¿sí? Entonces, si yo sé que x dividido en 3 es igual a 12 dividido en 18, bueno, entonces lo único que tengo que hacer acá es decir, bueno, que estas cosas sean iguales, estas como fracciones, es exactamente lo mismo a que los productos cruzados sean iguales. Entonces, 18 por x tiene que ser igual a 3 por 12, que es 36. ¿Sí? Y ahí eso me queda una ecuación, la puedo resolver de manera sencilla, ¿sí? Voy a tener que x va a ser igual a 36 dividido en 18, que eso es igual a 2. ¿Sí? Entonces el numerito que debería ir acá arriba es un 2. ¿Sí? Y ahí se va a cumplir la igualdad, que la fracción 2 tercios es igual a 12 decimoctavos. ¿Sí? Y eso después se puede verificar de manera sencilla, ¿sí? Porque resulta que ahora los 12 decimoctavos yo podría verlo de otra forma. Yo esa fracción la puedo simplificar, ¿sí? Y de hecho la puedo simplificar por 6, ¿sí? Entonces este 12 que está acá arriba es 2 por 6 y lo de abajo es 3 por 6. Entonces esta fracción de acá es lo mismo que la fracción 2 tercios, ¿sí? Así que si pongo x igual a 2, estas cosas son iguales, ¿sí? Esas son dos formas de resolver este problema. Como ejercicio rápido, ¿cuánto tendría que valer x acá en el segundo caso? Les doy un par de minutos para que lo vean. 5, exactamente, ¿sí? Una opción es decir 21x es igual a 3 por 35, que esos son 105, ¿sí? Y después dividir 105 en 21, que ya sí, eso da 5, ¿sí? Otra forma es darse cuenta que 21 sobre 35 lo puedo simplificar, ¿sí? Y de hecho, el único factor común, o digamos el máximo común divisor entre 21 y 35 es 7, ¿sí? Entonces arriba tengo 3 por 7, abajo tengo 5 por 7, así que al simplificar la fracción me queda 3 quintos. Entonces para que 3 dividido en x sea igual a 3 dividido 5,
Bueno, necesito que X sea igual a 5. ¿Sí? Perfecto. Entonces, veo que los conceptos de amplificación y simplificación no dan mayores complicaciones, ¿sí? Claro, esa otra opción, hacer el 21 dividido 3, ¿sí? Y ahí después ajustar todo, ¿sí? Es otra opción válida. Si todo este tipo de cosas, eso es lo interesante, que finalmente, y yo creo que uno de los problemas que se da en la educación en los colegios, y que suele ser el problema que termina haciendo que la gente le tenga miedo a las matemáticas, es el hecho de que si bien a la gente que sigue carreras relacionadas con las matemáticas se les suele tratar de que son personas muy cuadradas, al final termina siendo un poco lo contrario, ¿sí? Porque finalmente para resolver un problema, sea el que sea, es prácticamente imposible que haya una sola solución. Y obviamente uno no va a conocer todas las posibles soluciones de un problema, ¿sí? Finalmente uno resuelve, opera y hace todas esas cosas de la forma que a uno se le hace más sencillo, que probablemente es una forma que a uno no le enseñaron y que notó una regularidad después al momento de estar estudiando, ¿sí? Eso pasa bastante. Y como regla general en matemáticas es que no hay una regla general, ¿sí? Y de hecho yo les tiro como comentario, yo tengo un amigo que es abogado y él me decía eso, que en realidad él encontraba que ellos eran los cuadrados y que tenían que ceñirse a los libros y memorizarse las leyes y no salirse de ahí, ¿sí? En cambio nosotros tenemos como toda la libertad de experimentar y usar o resolver las cosas de la forma que más estimemos conveniente nomás. Si bien hay reglas básicas que hay que seguir, ¿sí? Como en cualquier cosa, hay harto espacio para la innovación, ¿sí? Y claro, como ustedes van a ingeniería, es algo que tienen que tener presente porque un ingeniero no es ingeniero si no innova, ¿sí? Es necesario innovar siempre. Finalmente, ustedes van a ser digamos, la mano de obra de la ciencia, ¿sí? Nosotros somos la mano de obra de la ciencia, ¿sí? Y no sacamos nada con seguir haciendo lo mismo siempre, porque si seguimos haciendo lo mismo siempre, no avanzamos, ¿cierto? Ok, entonces con esa discusión ya un poco más filosófica, ¿sí? Vamos a terminar la sesión de ahora y continuamos en media hora más, a las 11:30, ¿ya? Igual que ayer, voy a cortar ahora el Zoom y voy a encargarme de dejar listo el video para después publicarlo en YouTube y después retomamos en una nueva sesión, ¿ya? Eh, Eso, nos vemos en un ratito, ahí vayan a estirar las piernas, tomar sus cafecitos. Si no tomaron desayuno, tomen desayuno, sí, es importante comer, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao.